Pasamos a la siguiente pregunta, relativa a pintadas realizadas en la Alcazaba de Almería, para cuya formulación tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos Andalucía, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias. Señora consejera, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Por qué no ha denunciado la Consejería de Cultura a la Fiscalía las pintadas realizadas en la Alcazaba de Almería y en el Cerro de San Cristóbal y solo ha denunciado las de las torres medievales del barrio de Pescadería, estando protegidos todos estos conjuntos y elementos patrimoniales por las mismas leyes de Patrimonio Histórico Español de 1985 y de Patrimonio Andaluz de 2007 y, a su vez, desoyendo el decreto al respecto del Fiscal Superior de Andalucía? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Señora consejera. Muchas gracias, señoría. Está mezclando tres cosas que responden a realidades muy diferentes, muy distintas, y nosotros no hemos desoído ningún decreto de la Fiscalía. Porque, en primer lugar, las pintadas de la Alcazaba se eliminaron por el personal del conjunto monumental en la misma mañana en la que aparecieron, en apenas 15 minutos, y también de inmediato lo hizo el Ayuntamiento en la parte de su propiedad. Y desde entonces ha habido una normalidad absoluta en la Alcazaba y en el entorno. El segundo caso del que habla, el Cerro de San Cristóbal, es totalmente distinto. Estamos hablando, y bien lo sabe su señoría, de unas pintadas que desgraciadamente llevan tiempo hechas, no son nuevas, y la delegación territorial va a llevar a cabo de forma progresiva una intervención integral. Y, en tercer lugar, hablamos de 4 de las torres de pescadería que efectivamente se denunciaron a la Fiscalía. Por tanto, le pediría que no intente meter todo en el mismo espacio, todo en el mismo saco, permítaseme la expresión coloquial, porque estaríamos con ello confundiendo a la ciudadanía, y hablamos de 3 casos realmente diferentes y distintos, como puede ver su señoría. En ese tenor, pues cada cosa en su justo espacio, en su justo momento y en su justo lugar. De ahí las actuaciones que hemos llevado a efecto y que hemos llevado a cabo. Gracias, señora consejera. Señora Ayala Asensio. Gracias, señor presidente. Señora consejera, sí es cierto que se trata de 3 espacios diferentes, con respuestas diferentes, como ya he enunciado, pero sí que tiene el denominador común de ser actos vandálicos del mismo tipo producidos en el patrimonio similar, en el patrimonio histórico de carácter similar en cuanto a su valor que tenemos en Almería, y es por eso por lo que lo traigo. Quisiera explicar un poco más el porqué de lo que la pregunta, ¿no?, que hoy le traigo aquí. Y es que el hecho de denunciar, y quiero empezar por ahí, también implica una cuestión de medidas para la prevención, ¿no? No es solo un trámite legal, por así decirlo. Como bien sabe usted, la Alcazaba de Almería es un bien de interés cultural, por lo tanto, sujeto a los máximos niveles de protección de monumentos. Y lo que se ha producido en los últimos meses en Almería ha sido que tanto medios de comunicación como asociaciones que velan por el patrimonio de nuestra ciudad y de nuestra provincia han dado a conocer a la luz pública estos escándalos de actos vandálicos en forma de pintadas que han causado daño en diferentes monumentos. Como digo, antes de que eso actuara, ha sido la propia ciudadanía, los propios medios de comunicación, en este caso, quienes dieron la voz de alarma. El primero de ellos fue el de los casos recientes, el 20-21 de enero, que con las pintadas realizadas en la Alcazaba de Almería. Aquí le traigo una imagen donde se ve que están también sobre la muralla, a pesar de que se ha querido negar este hecho. Hay otras imágenes gráficas también que así lo atestiguan. El 28-29 de enero también se dio a conocer, a través de los medios de comunicación y de las asociaciones como Amigos de la Alcazaba y la de Pescadería Las Chancas, las pintadas que fueron realizadas en los Torreones, que esta sí que fue denunciada ante la Fiscalía por la Delegación Territorial de Cultura. También recogido todo esto por la prensa. El 28 de febrero, por último, también se denunciaron las producidas en el Cerro de San Cristóbal, que si bien es verdad que hay pintadas antiguas, sí que se han producido también pintadas con carácter reciente.
el hecho de los actos vandálicos contra el patrimonio de este tipo ha sido, en general en Andalucía, de tal calibre que en el 2008, y a eso me refería en la pregunta, el fiscal superior de Andalucía redactó un decreto que precisamente estaba encaminado a perseguir este tipo de infracciones contra el patrimonio. Y, de hecho, por ejemplo, el documento que se titula Ejecución del Plan de Protección del Patrimonio Histórico en Andalucía, especifica literalmente que las pintadas o grafitos, cuando afectan a VIC, son constitutivas de daños del artículo 323 del Código Penal. Y ante estos hechos, lo que hemos visto por parte de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte ha sido la denuncia, como digo, solo de uno de estos casos ante la Fiscalía, el de los Torreones, además declarando la inexistencia de delitos en el caso de la Alcazaba. Y por ahí mi pregunta, en declaraciones en foros públicos en Almería, se ha llegado a afirmar, por ejemplo, María Luisa García Ortega, directora de la Alcazaba, dijo que estas pintadas no eran un delito, las de la Alcazaba me refiero, no eran un delito, y lo escribe así literalmente, contra el patrimonio justificable para una denuncia. Y también niega incluso, y tengo las declaraciones por escrito, que hubiera pintadas sobre la muralla. Decía que solo había en las rocas de la ladera, ¿no?, cuando aún así, como entorno, también está sujeto a denuncia. Como digo, estas son declaraciones textuales que encima no solo... Señora Ayala, tiene que ir terminando. Concluyo ya mismo, señor presidente. No solo no se denuncia, sino que incluso se ha negado la existencia de las mismas. Es por ello, y con esto termino, entendemos que la no denuncia de hechos de este tipo se incumple la Ley de Patrimonio del 1985, que dice, en su artículo 8.1, que las personas que observen peligro de destrucción o deterioro de un bien integrante del patrimonio histórico español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente. Por todo ello, pediría que, al menos en este caso, puesto que la gestión que se hace en torno a la Alcazaba de Almería y a su protección es muy deficitaria en muchos niveles, que ahora no voy a traer aquí para no mezclar, pero al menos en un caso como este, que es, digamos, facilito, ¿no?, como denunciar actos vandálicos de este tipo, al menos pediría que la delegación de su consejería fuera, de aquí en adelante, más contundente y más rotunda en cuanto a la denuncia de este tipo de hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, ya sé que el decreto de la Fiscalía del que habla es que proviene de una serie de hechos que concurrieron en Granada, donde la Junta de Andalucía, como en Almería, colabora con la Fiscalía y como en todas las ciudades y pueblos de Andalucía, y estamos lógicamente comprometidos en el cumplimiento exhaustivo de la Ley de Patrimonio. Por tanto, cumplimos la ley y colaboramos con la Fiscalía. Pero le comentaba que hablamos de tres realidades radicalmente diferentes y distintas. La pintada en la Alcazaba, efectivamente, apareció esa pintada, no las pintadas. Esa pintada apareció el 19 de enero pasado. Y la misma mañana, ya le he dicho que en un cuarto de hora, la pintada se eliminó. El Ayuntamiento actuó sobre la parte de su propiedad, la zona de la piedra, de la roca que hay en la falda de la Alcazaba, también con prontitud y rapidez, y las eliminó. Y, en ese sentido, todo ha transcurrido con normalidad al respecto, y nosotros hemos actuado de la forma y manera que le he referido. En relación al Cerro de San Cristóbal, yo le decía que la situación es muy distinta, y es que es verdad. Usted dice, a nosotros no nos consta que haya pintadas nuevas, nos consta que hay pintadas antiguas y que vamos en el cerro a llevar a cabo una actuación integral progresiva, en la que además estamos también hablando para la colaboración y la cooperación con la Delegación de Medio Ambiente de la propia Junta de Andalucía. En ese sentido, por último, las pintadas del barrio de la Pescadería, en lo que son las 4 de las 6 torres que hay, que, como bien sabes, de esas 4, dos son de titularidad privada y 2 son del Ayuntamiento de la ciudad. Fíjese, por una cuestión en relación a lo que ha dicho. Yo agradezco profundamente el que las asociaciones
pongan de manifiesto los hechos que se producen. Agradezco que lo haga la ciudadanía, porque sin duda es multiplicar los ojos para preservar mejor el patrimonio, pero también lo cierto y verdad es que nosotros recibimos el día 3 de febrero el escrito de la Asociación de Vecinos denunciando las pintadas, cosa que es de agradecer, como le acabo de decir, y los técnicos de la delegación ya habían ido a ver las torres, porque ya había conocimiento y, por tanto, se había actuado de inmediato. Y lo que hicieron fue emitir un informe como consecuencia de esa visita, y terminado el informe y adjuntándolo, se produjo la denuncia a la Fiscalía. Y se puso también en conocimiento del Ayuntamiento la necesidad de limpiar las torres que son de su propiedad. Lo que le puedo decir es que, además, son unas torres, y usted lo sabe, que fueron restauradas por la Consejería en el año 2009, con una inversión importante, y que hasta este momento ni los particulares ni por parte del Ayuntamiento de la ciudad se han borrado las pintadas y, por tanto, lógicamente vamos a actuar dando cumplimiento a la ley y vamos a requerir que el Ayuntamiento lo haga de manera inmediata, y para ello ya le ofrecimos nuestra cooperación, nuestra colaboración técnica, se la vamos a volver a ofrecer, y vamos a requerir a los particulares que eliminen las pintadas cuanto antes, más allá de lo que significa la actuación del fiscal. Gracias, señora consejera.